Llega el momento de la paz en Medio Oriente. La administración Donald Trump, después de todos los esfuerzos y de elaborar un plan de 20 puntos, ha empezado la ejecución concreta de las primeras acciones para que la paz se concrete. Ha habido un alto al fuego, ya se habló de la liberación de rehenes, está previsto que para este día lunes tengamos los rehenes ya en territorio israelí con sus familiares. Estos son pasos que hubiesen sido imposibles hace 8 meses. Adicionalmente, la coalición de países del Medio Oriente que se han unido para que esto sea posible es también una victoria muy grande para la diplomacia de la administración del presidente Donald Trump. Nunca tantos países habían estado en una sola línea, en una sola mesa y en unas solas llamadas telefónicas para lograr no la liberación de 20 rehenes como lo que se está vendiendo, porque al final esto es una victoria para Israel, que está regresando a estas personas que fueron llevadas a territorio de Palestina de una manera absurda, de una manera brutal, donde mataron más de 1,000 personas en un solo día, en un momento de debilidad de la seguridad israelí. Y esto no debería pasar una vez más en el mundo. Pero también la respuesta israelí ha sido muy grande, ha desplazado a una cantidad de palestinos dentro de su propio territorio y tenía que ponerse un paro a esta situación de guerra. Y los países del Medio Oriente están entendiendo que ellos son los responsables de la seguridad de ese territorio y que ellos son los que deben controlar ese territorio hasta que la autoridad palestina tenga su momento. Pero solo un liderazgo como el de los Estados Unidos de América podía hacer posible que se detuviera esta guerra que no se remonta a los 2 años que se celebraron de ese fatídico 7 de octubre. Se remonta a miles de años. Hoy vamos a estar analizándolo en América Hispana, sobre todo que Gabriela tiene muy buena relación de todo lo que ha venido sucediendo con la diplomacia en estos 8 meses, así que lo vamos a analizar con detalle para ti en este episodio. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana. En primer lugar, pedirte que le des like y compartas este video, porque siempre queremos entonces ir un paso más allá, llevarte el análisis, los hechos, para que puedas entender completamente en español no solamente lo que pasa en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Precisamente esta victoria que apenas empieza a tomar cuerpo y que va a suponer meses, incluso años de trabajo duro de varias naciones del mundo, dibuja a un nuevo mundo, Gabriel. Yo creo que va a haber un antes y un después para los países árabes, para el Medio Oriente y también para esa interrelación diplomática de las naciones del mundo. Yo entiendo esta victoria hacia el acuerdo de paz en el Medio Oriente, no solamente como una victoria de la diplomacia, sino también de una victoria en cómo hacer las cosas de una manera distinta, fuera de la caja. Yo creo que este caso en particular sí sigue dando los pasos que están plasmados en ese papel, va a cambiar completamente el tema diplomático en el mundo, porque justamente no solo afianza el dominio de Estados Unidos en este tema, sino la manera en hacerlo de manera distinta. Escuchábamos, por ejemplo, al presidente Donald Trump lo entrevistaban y hablaba de las tarifas, de lo que son los aranceles, y decía que son una herramienta diplomática muy efectiva e increíblemente poderosa. Esta es una manera de hacerlo, pero ¿qué tal si otros presidentes de Estados Unidos y el mundo entero utilizan otras herramientas para poder forzar, para poder presionar y para lograr acuerdos de paz de esta magnitud? Porque eso es precisamente lo que hizo el presidente Donald Trump, amenazando con un arancel aquí, aprovechándose de la buena relación que tiene con Qatar, es decir, esa mano izquierda, esa mano derecha, para construir las capacidades que lleven por lo menos a los actores a la mesa, actores que eran enemigos irreconciliables, Gabriel. Lograron entonces, bajo un liderazgo inteligente, pausado, pero a la vez agresivo, poder entonces sentarse y poder entonces sentar las bases de algo que por años
se discutió en las academias, los expertos decían que era la solución, pero nadie se atrevía a ejecutarlo y a juntar a cada una de estas voluntades. Así que Estados Unidos logra o vuelve lo imposible posible y adicionalmente entonces hace una diplomacia completamente distinta que abre un mundo de posibilidades para el mundo entero en otros casos y en otros conflictos que se estén desarrollando en el mundo. Hay un punto inteligente aquí, Gaby, que el presidente Donald Trump, luego de su primer mandato, entendió mucho más cuál era la relación de peso de cada uno de los actores de la zona. Y tenemos que ver que su primer viaje de oficial fuera de los Estados Unidos en esta segunda presidencia fue justamente a los países árabes y planteó como las bases de decirle: ustedes quieren ser potencia en el mundo y lo están haciendo muy bien. O sea, los países árabes tienen 20, 30 años, países musulmanes, países que han entendido que la religión no es un freno para el desarrollo. O sea, que tú tengas una religión y seas practicante y tengas tus leyes religiosas, no quiere decir que no tengas progreso, no quiere decir que tengas que tener pobreza y no quiere decir que tengas miseria. Es decir, él les dio como el faro de decirle: lo han logrado en 30 años, tienen grandes ciudades como Dubái, como Doha, con el tema energético, la exportación de su petróleo y de su gas, han podido construir sus sociedades que, teniendo una religión y teniendo unos principios religiosos, también han incluido a las mujeres, han superado todo lo que tiene que ver con temas de derechos humanos que se veían, que eran trascendentales. Ellos han ido superando y diciendo: tiene que haber cierta libertad, tiene que haber cierto progreso, libertad en algunos puntos económica, libertad en algunos puntos para los jóvenes, libertad para las mujeres, y ellos que se entendían que eran países hace 30 o 40 años que estaban sumidos en la desgracia y que por religión no podían progresar, se han acercado a Estados Unidos porque han visto el balance. Y creo que el presidente Donald Trump le ha abierto las puertas, Gaby, en un mundo donde, como varios polos de desarrollo, tú podrías estar del lado de China, pero China se ha vislumbrado como el monstruo come galletas, ¿no? O sea, un monstruo insaciable que donde llega quiere poner su marca, quiere devorar todo, quiere traer su industria, o sea, siempre quiere avasallar y nunca quiere negociar entre iguales. Rusia, que se ha convertido en un estado paria, donde su arsenal nuclear es lo único que lo mantiene relevante en el mundo, porque del resto el mismo presidente Vladimir Putin durante 25 años ha hecho que realmente sea un país que se vaya desgastando en su influencia en el mundo entero, con un arsenal adicional militar ya bastante caduco que viene de la Unión Soviética, no se ha podido actualizar tecnológicamente, y los países árabes se han constituido como un polo adicional a Europa, que también se ha quedado en el tiempo, que ha tenido todas estas influencias socialistas que lo han dañado, y Oriente Medio se ha convertido en un polo, y tú lo sabes, donde personas mayores, jóvenes, empresarios están viendo a Dubái, están viendo a Qatar, admiran estos países que hace 20 años ni siquiera estaban en el mapa, eran un simple desierto. Entonces, creo que Estados Unidos ha hecho muy buen trabajo ayudándolos a llegar a ese punto, y el presidente Donald Trump les dio la idea, porque al final es decirle: ¿por qué Palestina tiene que estar sumida en una guerra porque un grupo terrorista los tiene secuestrado, y no convertirlo en esa maravilla que son los Emiratos Árabes Unidos, que es Arabia Saudita, que es Qatar? Es su hermano. O sea, no puedes dejar que tu hermano se hunda en la miseria, se hunda en la violencia, porque tienen una franja de territorio que Israel se la está respetando. Israel nunca ha querido invadirla por invadirla porque quiere tomarla para ellos. Al final, hasta el 7 de octubre se había respetado, pero jamás es el que pone el punto discordante. Entonces, integrar al Medio Oriente como un foco nuevo de crecimiento, de desarrollo y de prosperidad, incluía a Palestina por naturaleza, lo suma. Y entonces aquí, Gaby, donde yo creo que Qatar, Jordania, Egipto, Arabia Saudita han entendido y dicen: sí, es mi hermano y soy responsable, y ahora soy un foco incluso más importante que Europa. Voy a tomar, y si usted, presidente Donald Trump, me ayuda en lo militar, me ayuda en lo económico y me ayuda en lo tecnológico, hagámoslo juntos. Creo que allí también Israel lo entendió y dijo: puedo tener paz con mis vecinos, y Palestina es uno de ellos.
Adicionalmente, en el mundo ha quedado claro que Israel quiere apertura, quiere relación con estos países. Durante décadas estuvo muy aislado de esos países árabes que adicionalmente tienen un cansancio. ¿Por qué? Porque muchos de esos países, y es una realidad, han alentado a estos grupos terroristas como un movimiento de resistencia, de ponerle freno a Israel, por esa misma rivalidad histórica que existía. Pero ¿qué ha pasado? Que esos pequeños grupos paramilitares de insurgencia se terminaron convirtiendo en grupos terroristas atroces, que no solamente amenazan ahora la paz de Israel, sino que amenazan a todo el territorio. Incluso aquí pasa algo que es muy delicado, Gabriel. Así como Israel, cuando estaban las cosas funcionando entre la franja de Gaza y el territorio israelí, en donde los gazatíes, los que vivían en esa franja, iban a Israel, trabajaban y se devolvían. Incluso hablaba con un experto el día de hoy. Israel llegó a ayudar al grupo terrorista Hamas, que era el que gobernaba esa zona, porque lo identificaba como un enemigo potable que él podía manejar. ¿Y qué pasó? Tarde o temprano, como la historia del lobo feroz, ese lobo terminó entonces atacando al quien le estaba dando la mano para ayudarlo, porque el concepto incluso de Israel es parecido al que actualmente están adoptando los países árabes. Sí, a la población palestina, a los gazatíes, tú les das oportunidades económicas, de trabajo, de prosperidad, de ellos poco a poco van a ir abandonando el tema de doctrinas, el tema del enemigo, del odio, para poder hacer su vida. Ellos por un rato lo tienen, pero adicionalmente han nacido con ese odio y con esa misión fundamental de acabar con Israel o cualquier cosa que se interponga a lo que son los infieles. Y esos infieles, a fin de cuentas, podrían ser los países árabes ahora en este instante, que se han abierto al mundo, que ahora hay un poco más de libertad, que si bien comparten muchísimas de las tradiciones y el tema de la fe, no necesariamente son tan conservadores o tan extremos como estos grupos. Y lamentablemente esos países van a tener que absorber a muchas de estas personas que van a tomar la amnistía, que no van a querer estar en la franja de Gaza. Es decir, esos países árabes que hicieron crecer y desarrollar a esos grupos terroristas ahora tienen que colocarlos en sus tierras y es delicado lo que puede pasar, sobre todo por el tema extremista y de que realmente envenenaron sus mentes y sus almas con un odio que realmente no llega a ningún fin. Yo creo que ese es un punto importante y adicionalmente otra vez destacar lo que es esa sociedad israelí. A mí se me aguaron los ojos, lo confieso, Gabriel, cuando vi que iban a liberar los rehenes. Yo he tenido la dicha de ir 2 veces después del 7 de octubre a Israel y la manera en la que ellos son todos rehenes hasta que no liberen al último. Realmente son un pueblo que al día de hoy y de aquí al lunes siguen siendo rehenes porque se ven como una unidad. Y eso es algo digno de admirar, porque no solamente lo hacen en la pena y en el duelo que tienen por las víctimas y sus familias, sino adicionalmente lo hacen en el tema de defensa. Cuando ocurrió el 7 de octubre, jóvenes que se estaban desarrollando en otros países del mundo, estudiando, teniendo trabajos espectaculares, deciden inmediatamente irse a Israel para justamente cumplir el servicio militar. Y no es obligatorio, lo pueden hacer porque ellos así lo creen y sus padres adicionalmente los respaldan. Yo como madre diría, no, quédate allá, no te preocupes. Para ellos es un deber y lo hacen con amor y con honor, Gabriel. Yo creo que mucho de eso obviamente se te lo da la guerra y vivir siempre en un conflicto, pero muchas otras naciones y en general nosotros deberíamos amar un poquito más la patria, estar dispuestos a dar un poquito más por defenderla. Gracias a Dios no estamos en una guerra, pero entender entonces que todo lo que tenemos, alguien más se sacrificó para que lo tuviéramos. Y en los momentos puntuales tenemos entonces que tener esa valentía de defender lo que es Estados Unidos de América y en general las libertades de los países occidentales. Este es un país, Gaby, que se ha montado el fusil
en sus hombros todas las veces que lo han necesitado. Los Estados Unidos de América, sus jóvenes han cumplido militarmente, han defendido el país y siempre lo seguirán haciendo. Nosotros, con origen hispano, muchas veces no entendíamos eso cuando vivíamos en nuestros países. Y yo se lo ponía de ejemplo, nosotros como origen venezolano, yo le decía, ¿cuántos de los venezolanos podrían tomar un fusil e irse a la guerra con Brasil si le tocase, ir a matar a sus hermanos de sus vecinos por un problema? No muchos, porque nosotros no lo vivimos. Nosotros tenemos muchos años donde eso no ha pasado, pero Estados Unidos, que se ha sido blanco de ataques directos y que han tenido que montar sus jóvenes en barcos y en aviones y llevarlos a Afganistán, llevarlos a Irak, porque hay ataque directo al pueblo de los Estados Unidos, como lo fue las Torres Gemelas. Lo han hecho y lo han hecho con orgullo, representando su bandera y diciendo, hasta que no eliminemos la amenaza inminente, hasta el último que nos esté amenazando, no podemos quedarnos tranquilos. Y eso se ve en ese crimen extremo, eso lo vemos en el grupo Hamas. Y es importantísimo, Gaby, ver cómo ese liderazgo, y voy a poner la fotografía, aquí lo vemos, una fotografía revelada por la Casa Blanca, donde se ve al presidente de Donald Trump y todo su equipo diplomático de primer nivel. Ahí vemos a Marco Rubio, J.D. Vance, el secretario de Guerra. Vemos gente de alto nivel importante. El presidente Donald Trump con el teléfono sobre las piernas y con Netanyahu al lado de él. Es el momento exacto en el que está haciendo la llamada directa a Qatar para pedir perdón sobre el ataque que hicieron en territorio catarí, porque había un miembro de Hamas en territorio catarí. Israel bombardeó para eliminarlo, mató a un ciudadano de Qatar, pero no avisó al gobierno de que lo iba a hacer. Y ese tipo de cosas, el Netanyahu lo dice, que donde esté la amenaza ellos van a atacar. Pero ese respeto que el presidente Donald Trump está tratando de infundir, de decir, no lo puedes hacer así, tienes que pedir perdón. Él es tu amigo. Ya tú tienes que entender que Qatar no es tu enemigo, que Qatar forma parte del desarrollo de un mundo moderno. Y agarra de esta manera el teléfono, que era lo que a mí me sorprendía, Gaby, cuando yo analizaba las fotografías, porque se supone que esto no es un momento normal, que tú veas al presidente de los Estados Unidos de América con un teléfono montado en las piernas y un presidente de Israel al lado con un papel leyendo un perdón que está escrito, que lo escribieron seguramente allí entre los dos, entre el equipo, y decirle, llama aquí. O sea, no es, bueno, cuando yo me monte en el avión llamo, mañana yo lo llamo. No, esto es en caliente. Vamos a agarrar la línea privada y llamemos a Qatar, pero no lo vas a llamar desde el teléfono de Israel, lo vas a llamar del teléfono de la Casa Blanca. Y te vamos a escuchar todo. Y vamos a ver cómo pides perdón. ¿Por qué? Porque Qatar es tan importante como Israel. Tú no puedes poner a Israel por encima de sus vecinos. Y Qatar, tú también tienes que respetar a Israel y no puedes financiar a Hamas. O sea, no es posible que tú tengas miembros de Hamas en tu territorio y para ti eso te parezca que está bien. Hay que perseguirlos. Ustedes se tienen que poner de acuerdo, porque si no, todos van a terminar hundidos en la guerra y va a terminar Israel lanzándole bombas a todos lanzándoles bombas a Israel y va a desaparecer el Medio Oriente. Tienen que saber que conviven como han convivido durante mucho tiempo, que ya son países desarrollados. Israel es un país desarrollado cultural, económica, socialmente, como tú lo dijiste, jóvenes patrióticos, y ya los países árabes no son esos países inocentes o esos países a los cuales son unos desiertos donde un jeque pone y quita. No, son países con inversión extranjera, son países con representación diplomática de todo el mundo, con intereses económicos en todo el mundo y que a Israel le importa como hermano. No importa que no tengamos la misma fe, pero somos seres humanos y nuestras religiones también dicen que nos debemos respetar aunque tú no estés con mi misma creencia. Entonces, Gaby, creo que es fundamental lo que está sucediendo. Viene la paz para el Medio Oriente, eso es inminente, porque ya la liberación de los rehenes es una rendición de Hamas. Hay que ver el papel de estos países árabes recibiendo a estos grupos armados, desarmándolos y reinsertándolos a una fe, a un gobierno y a una forma
que tienen ellos que superar. Lo que tú dices, le sembraron odio por muchos años, pero yo no creo que en el corazón de esos musulmanes, cuando vean un Arabia Saudita, un Jordania, un mismo Siria, que estaba mucho más pacificado al día de hoy, a pesar de que tiene conflictos internos muy grandes, y se viene pacificando, yo no creo que este grupo de Hamas crea que ellos se tengan que ir a Afganistán o a estos países parias, donde ellos están autogobernándose y reventándose entre ellos, y al final nadie quiere mantener una relación con personas como esta. Sí, y hay otra cosa que hay que agregar para ser justos. Definitivamente Israel ha cometido excesos, lo reconocen los israelíes y el mundo entero, y obviamente esos excesos se tienen que conocer, se tienen que denunciar, y muchos otros de los excesos los conoceremos dentro de la Franja de Gaza una vez sea liberada, pero también se van a desmentir muchísimas de las mentiras, porque cada una de las cifras de fallecidos y de todo lo que se hacía provenía precisamente del grupo terrorista Hamas, que obviamente podía manipular fácilmente las cifras. Pero adicionalmente, una de las cosas que decían los analistas que estuvimos conversando el día de hoy, una de las cosas más valiosas de lo que hizo Estados Unidos y particularmente el presidente Donald Trump es presionar a Israel. Normalmente los países critican a Israel, pero no necesariamente lo presionan y lo obligan a renunciar a cosas que para ellos son inamovibles. Y en este caso en particular, para Israel, muchas de las cosas que está cediendo el día de hoy eran impensables incluso hace 6 meses. Eso es sumamente valioso. Y también rescatar que Israel no solamente está defendiendo a su pueblo y adicionalmente ese corazón que decíamos, el puente entre las civilizaciones, entre las fes del mundo, que se compaginan y que se unen ahí en Jerusalén, sino que adicionalmente ha hecho y ha librado una batalla universal, increíble, justamente acabando con todos estos grupos terroristas que también han ido a Europa y que también planifican ataques contra todo lo que sea distinto a sus pensamientos. La limpieza, y suena duro, pero es así, que ha hecho Israel, tener que hacer ese trabajo sucio, por ejemplo, contra países como Irán, sus grupos terroristas y el propio corazón de ese sistema islámico que quiere construir una bomba atómica, se lo tenemos que agradecer de por vida a Israel, porque estábamos transitando a unos peligros insólitos, increíbles, que ni siquiera tenemos idea de lo grandes que se estaban poniendo. Y es por eso entonces que también los países árabes entendieron que esto se les fue de las manos y que ahora tienen un aliado fundamental en Israel que no va a violar ninguna frontera, que no tiene ya ningún tipo de deseo expansionista ni de colonización. Eso también es importante porque es justamente ese discurso que se utiliza en las protestas. Espero ver el agradecimiento de todas esas personas que salían a diario con la bandera de Palestina, porque si se logra la paz, la tienen que agradecer a quienes la hicieron posible. No sé. Gaby, eso es una deuda pendiente que va a tener el mundo con los Estados Unidos, porque todas esas manifestaciones pro Palestina realmente eran unas manifestaciones contra Israel. O sea, ellos no entendían la causa palestina, ellos lo que estaban era diciendo Israel es un genocida. Entonces ellos no se daban cuenta, y lo veíamos porque tan ignorantes tenían en todo esto, que habían comunidades gay, LGBT, pro-Palestina, cuando sabemos que jamás no tolera ningún tipo de manifestación y no hay ningún tipo de apertura hacia este tipo de comunidades. Hay que ver la posición de Estados Unidos y ahora cómo esta gente, por lo menos liberados por Greta, la niña maravilla del mundo, que se abraza todas las causas, pero las causas más publicitarias posibles, porque un día habla del clima, el otro día habla de Palestina, y como vaya viendo la publicidad ya se va moviendo. Ese tema de decir quién logró la paz y el Estado palestino y el Free Palestina, ahora sí hay un Free Palestina. Esperemos ver al presidente Donald Trump pronto en Medio Oriente, rodeado de todos estos presidentes, firmando esa paz. Netanyahu dándole la mano a la nueva autoridad palestina, dándole la mano a Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, y eso va a ser una foto que el mundo va a recordar por 3000
años más, Gaby, porque realmente ha sido un conflicto, y lo sabemos, histórico desde antes de la Biblia. O sea, es increíble cómo poder lograr que estos pueblos no solo se pacifiquen, sino que adicionalmente progresen y crezcan, que es lo importante que han logrado ya los otros países musulmanes, y que en esa senda Palestina se tiene que unir porque lo tiene todo, Gaby, para ser exitoso, lo tiene todo, tiene un territorio magnífico, tiene a Israel y tiene sus aliados de fe alrededor. Es decir, es un territorio, y como lo presenta, el presidente Donald Trump se burlaba, no, porque ponía unos resorts, etcétera. Pero eso es el trabajo para que los palestinos también lleven su cultura, porque estos resorts no se tratan de poner un casino, se trata como Dubái, donde las personas van a conocer la cultura musulmana, donde la gente se va a vestir en función a ellos, donde va a ir a la mezquita, donde va a entender que estos señores no son solo una bomba que se van a amarrar y van a explotar, son gente de paz, amigables, extraordinarios, inteligentes, y que los vemos totalmente integrados al mundo y ayudando a que el mundo sea mejor. Si tú hablas de ese video de la Franja de Gaza, que obviamente, bueno, causó muchísimas críticas, pero justo cuando publicaron ese video yo estaba en Israel, Gabriel, y me llamaba poderosamente la atención que todos los israelíes decían, a mí no me importa la forma, el tema es que Donald Trump les acaba de voltear la mesa, no solamente al grupo terrorista, sino a todos los países árabes. Esa imagen que obviamente choca por naturaleza, porque yo creo que nadie disfrutó diciendo, bueno, en medio de tantas muertes, ¿cómo van a colocar una cosa con inteligencia artificial en una ciudad completamente devastada? Pero dicen que esa aversión al video hizo que los países árabes, que Egipto hiciera un papel relámpago, hicieran reuniones de emergencia y comenzaran entonces a moverse para empezar a alcanzar la paz. Era como que, bueno, la Franja de Gaza no puede quedar en manos de los gringos, si lo vamos a simplificar. Vamos a movernos y vamos a ponernos en esto. Y esa es la maravilla de la creatividad y la manera de hacer diplomacia fuera de la caja. El presidente Donald Trump jamás tuvo esa aspiración ni de tomarse una margarita con Netanyahu, pero de una cosa simple pero muy poderosa logró entonces montar a toda esta gente en el barco de lo tenemos que solucionar, ustedes son partes, se involucran y empiecen a actuar, porque si no esta es una guerra interminable. Por eso es que te digo, él está cambiando la diplomacia en el mundo con aranceles, con videos incendiarios, con todas estas cosas impensables. Imagínate otro presidente con ideas así, todo lo que puede lograr en el mundo, porque además hay que entender el poder que tiene Estados Unidos de hacer la paz en el mundo. Eso es fáctico. Queda Gaby, es fáctico. El problema de Irán, mientras todos estaban discutiendo lo que sucedía en Irán y si él iba a lanzar una bomba, no, las bombas cayeron. O sea, y no cayeron para matar a nadie, cayeron para... El problema es el arsenal nuclear, sí, el problema es el arsenal nuclear. Ok, él hizo un plan y mientras unos aviones volaban al este, los demás volaban hacia el oeste. Y ahí cayeron las dos bombas. Despegaron, pasaron más de 24 horas en el aire, bombardearon y regresaron. Ya se acabó el problema. Aquí no se trata de nada. Aquí no se trata de que Palestina no es que sea libre, porque eso es lo sencillo. El tema es que Palestina sea próspero, que es lo complicado, y sea próspero autodeterminado por ellos mismos. ¿Y quién es más que sus hermanos para hacerlo próspero autodeterminado? Y ahí está una autoridad autocrática, todo lo que involucra el plan, una tecnocrática, lo que habla, todo lo que involucra el plan. Primero vamos a traer a los técnicos que van a ser los que van a hacer la parte de administrar el dinero y administrar la reconstrucción. Luego vamos a trabajar en fuerzas internacionales de seguridad que van a estar integradas por los países vecinos. No es que vamos a traer tropas de Suecia o de Reino Unido. No, ustedes mismos tienen que ir haciendo y luego se lo pasamos a una policía de Palestina y vamos construyendo y veamos el milagro, como vimos un milagro en Dubái, como vimos un milagro en Doha, vamos a ver un milagro en Palestina. Yo estoy seguro que tú o yo lo vamos a poder ver y en 15 o 20 años vamos a decir, vamos a ir a Palestina porque de verdad tiene muy hermosas playas, tiene una gente extraordinariamente buena, tiene su población, tiene muy buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá.
Ojalá que se sienten. Y esperemos ver fronteras abiertas. Prioridad para ellos e incluso para la construcción de un Estado palestino. Sí, Eso está en el documento y también total. es impensable para el propio Estados Unidos, porque Estados Unidos también está cediendo, y para Israel. Entonces, trabajemos juntos en vez de criticar tanto, trabajemos juntos para que este sea un ejemplo en la historia de la humanidad de que las cosas sí son posibles. Como siempre, pedirles un like para América Hispana es la única manera de que nosotros podemos construir y llegar a más personas. También pueden vernos en las redes sociales, América, la rayita abajo, la que llaman piso, Hispana, ese guioncito bajo, América Hispana, en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto a través de nuestro canal YouTube. Compartan, formen parte de esta comunidad y entérense junto a nosotros entonces lo que realmente está pasando en el mundo y particularmente en Estados Unidos de América. Yo creo que con esto entonces así despedimos hasta la próxima edición. Así es, muchísimas gracias. Recuerden, de lunes a viernes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buen día.